En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Pues hoy, mis queridos hermanos, quiero que reflexionemos en una palabra que, aunque muchas veces suena fuerte, es en realidad una de las más hermosas y necesarias en la vida cristiana. Escuchen bien esto. ¿Cuál es esta palabra? Santificación. Yo no sé si ustedes escucharon en algún momento. Yo no sé ustedes cómo la entienden o qué es esto. Probablemente algunos lo sepan. La Biblia nos recuerda en 1 de Tesalonicenses 4:3 y nos dice claramente, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuchen bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Y no dice que es una opción, no dice que es un camino para pocos nada más, o probablemente para los más espirituales. Lo que dice es que es la voluntad de Dios, es decir, para todos los creyentes. Es lo que está diciendo el texto. Quiero dar una ilustración para que podamos entender mejor de lo que vamos a hablar hoy. Por un momento, iglesia, imaginemos en un jardín lleno de flores. Ustedes conocen que las flores son muy lindas, diferentes colores. Pero en medio de ellas empiezan a crecer, no sé, espinas, maleza. El jardinero que ama su jardín no se queda indiferente. ¿Qué va a hacer? Inmediatamente va a tomar las herramientas y va a comenzar a extraer todo aquello malo que está dañando este jardín. Comienza a limpiar. Comienza a arrancar todo aquello que estorba. ¿Para qué? Para que la belleza del jardín resplandezca. Eso es lo que haría un jardinero. Pues así es la obra de Dios en nosotros. Él quiere arrancar lo que no edifica y hace florecer su carácter en nuestra vida. De eso se trata la santificación. Pregunto para la iglesia. Usted se ha preguntado un momento, se ha detenido a pensar que Dios no solamente nos llamó a creer en Él para ser salvos, sino a vivir como Él es. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos piensan y dicen, solo basta con creer, ya es todo. No, mis queridos hermanos, no es todo. Dios nos llama a vivir en santificación, a vivir como Él es. Otra pregunta, ¿será posible que haya cristianos que quieren la salvación como nosotros, pero no desean la transformación? O sea, solo quieren creer, pero nada más. El anhelo, el deseo de nosotros los creyentes debe ser transformados cada día más y más, es decir, de gloria en gloria. Hermanos, hoy Dios nos recuerda que la santificación no es un castigo, sino un privilegio. Es la invitación divina a reflejar a Cristo en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Eso es la santificación. Así que en este día, mis queridos hermanos,
quiero que juntos descubramos lo que significa ser llamados a santificación. ¿Cuándo empieza esta bendición? Porque esta es una bendición de parte de Dios. ¿Y cuándo termina? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo podemos caminar cada día en ese proceso que nos acerca más al corazón de nuestro Señor? Vamos al tema. ¿Cuándo empieza nuestra santificación? En los creyentes. Estoy hablando a una iglesia que cree en Jesucristo. Pues la santificación en los creyentes empieza después de haber sido justificados por Dios. Creo que hace unas 3 semanas anteriores el pastor Carlos habló sobre este tema, de la justificación. Entonces, repito, la santificación en los creyentes empieza después de haber sido justificados por Dios. Es decir, cuando Dios legalmente declara justo al pecador que cree en Cristo, no por obra, sino por la fe en la obra perfecta en la cruz que hizo Cristo Jesús. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla muy claramente y nos enseña. Cuando hemos creído, pues Dios nos justifica. Dios nos regenera. Nos da fe para crecer, para creer en Cristo. En ese momento, escuchen bien, al creer, el Padre Celestial nos adopta legalmente como hijos suyos. Tremenda la bendición de Dios. Y es el Espíritu Santo quien confirma esta realidad en nuestro corazón. Escuchen lo que dice Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, la justificación viene por la fe y la adopción igual viene por la fe. Todo esto sucede al mismo tiempo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la justificación y la adopción es instantánea, completa y se recibe al creer. La semana pasada nuestro hermano Juan Diego nos habló sobre la adopción. Es una gran bendición que Dios nos haya adoptado como hijos suyos. Y eso es lo que somos. Y nunca más vamos a perder esa bendición. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si hacemos una relación entre justificación y santificación, la justificación es la base, porque sin ser declarados justos delante de Dios, no podríamos iniciar una nueva vida. No se puede. Entonces, primero tenemos que ser justificados por Dios. La santificación es la consecuencia, porque quien ha sido justificado no permanece igual, sino que empieza a vivir como santo. ¿Entendieron? Están calladitos. En una frase, en el cristianismo la justificación y la adopción viene primero. Creo que eso está muy claro. Como obra de Dios que nos declara justos e hijos de Dios. Y la santificación, de la cual estamos hablando hoy, sigue como el proceso por el cual Dios nos transforma a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo, toda la vida. Así es, mis hermanos. Y vamos a la palabra en 1 Corintios 1:2. Ustedes pueden mirar lo que dice el texto a través del apóstol Pablo. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús.
Llamados, ¿a qué dice? A ser santos. A eso somos llamados. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la iglesia de Jesucristo, todos somos llamados a ser santos. No solamente basta con creer. Entonces, todos aquellos pecadores que reciben a Cristo por la fe, el Espíritu Santo los separa del mundo para Dios y somos santificados. En otras palabras, no existe tal cosa como un cristiano no sea santificado. Eso no se da, hermanos. O eres santificado o no lo eres. O eres cristiano o no lo eres. ¿Por qué? Porque la santificación es un distintivo del creyente. Es el distintivo porque nos hace distintos o diferentes a los del mundo. Y es lo que evidencia que estamos unidos a Cristo. Es la única manera que nos diferencia del resto. Bíblicamente, hermanos, la santificación es la obra de Dios por la cual repito, bíblicamente la santificación es la obra de Dios por la cual Él separa al creyente del pecado y lo dedica para su servicio, transformándolo progresivamente a la imagen de Cristo mediante la acción del Espíritu Santo. Tremendo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14, dice así: pero nosotros, aquí está hablando, nosotros la iglesia, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio, es decir, antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña claramente. Mediante, que dice, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Por medio del Evangelio nos llamó Dios a ser santificados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Termina el texto. No son mis palabras, es lo que dice la palabra de Dios. Él nos escogió para ser santificados. No fuimos nosotros. La santificación no es meramente esfuerzo humano, sino es la acción de Dios en nosotros. Es lo que Él hace en nosotros, aunque también requiere nuestra obediencia. Es de ambos. Resumiendo todo esto que ya he dicho, la santificación comienza en el momento de nuestra regeneración. Es decir, el hombre pecador, cuando es llamado, es nacido de nuevo y es regenerado. Su naturaleza experimenta un cambio radical y ético. Lo que nos va a llevar a desearlo a Dios y a mirar el pecado con desprecio. Es decir, hay una transformación en nuestra naturaleza. Sin Cristo nadie busca a Dios. Es lo que dice en Romanos. No hay quien lo busca, no hay quien lo entienda. Y es verdad. Pero con Cristo sí, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque estamos siendo regenerados por Él. Querida iglesia,
Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es Dios quien obra en nosotros. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. Es Dios quien nos regenera. Es Dios quien hace esa obra perfecta en nosotros. De ser mejores cada día. Que el Espíritu Santo trabaja internamente. Entonces, la santificación implica un cambio en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios hace que recuperemos la comunión con el Padre. Ese cambio produce la santificación. ¿Qué más produce? Un cambio en el alma. ¿Por qué? Porque recuperamos el carácter de Cristo. Y un cambio en el cuerpo. Porque expresamos esa transformación con una vida santa. No completamente. Ya vamos a ver más adelante. Hay un cambio de naturaleza. Y esto produce fe, obediencia y pureza. ¿Y eso quién lo hace? Dios mismo, a través de su Santo Espíritu. Entonces, la santificación produce cambios reales en la vida del creyente. Tiene que notarse esos cambios. Según la Biblia, cuando somos santificados, cambiamos en nuestra posición, nuestra manera de vivir y nuestro carácter. Eso tiene que reflejar el verdadero creyente. Ustedes conocen que somos llamados a ser luz y sal. Pues eso te tiene que mostrarse. Tiene que notarse esa diferencia. La santificación produce muchos cambios. Porque Dios nos aparta del mundo, nos hace parte de su pueblo, y cuando somos separados del mundo, pasamos de estar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese cambio es así. Antes estábamos en las tinieblas. Ahora, ¿dónde estamos? En el reino de la luz. Ya no hay oscuridad. Hay un cambio de vida. Hay un deseo por Dios. Lo que provoca que actuemos para agradar a Dios con todo lo que hagamos. Y de esta manera podemos glorificar a Dios. Antes, sin Cristo, el pecado reinaba en nosotros. Ahora, Cristo es nuestro Señor. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿En qué tiempo está hablando? Ahora, dice. Más ahora, querida iglesia, ahora habéis sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Antes en Cristo sí éramos esclavos de la borrachera, de los vicios, de la mentira, del robo, etcétera, etcétera. Ahora ya no somos. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando en nosotros. Debe notarse el cambio de conducta en la vida práctica. Debe ser evidente. Se debe notar ese cambio profundo. Ya no podemos ser los mismos que fuimos antes. Tenemos que dejar atrás el odio, la inmoralidad, las mentiras. Todo eso. No al 100%. Pero debemos ir mejorando cada vez más conforme pasa el tiempo. Entonces es cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Ya dejamos de vivir para nosotros, vivimos para Dios y su gloria. Eso es al inicio, hermanos. Pero la santificación tiene que ir progresando en nuestras vidas. Lo que implica que Dios
sigue trabajando. Dios sigue trabajando todos los días. Es decir, cada vez vamos siendo más santos, de lo cual se conoce como la progresión progresiva. Una cosa es cuando recién recibimos a Cristo y probablemente luchamos mucho con muchos pecados. Pero otra cosa es cuando ya estamos un buen tiempo. La vida tiene que cambiar en nosotros. Ya no podemos ser los mismos que fuimos al principio. Tiene que haber un cambio. Y eso implica que Dios sigue obrando en nuestros corazones. Esta santificación se da de un modo real y personal. Porque antes estábamos muertos espiritualmente, es verdad. Pero al momento de que Dios entra en nuestras vidas por creer en su palabra, en su evangelio, espiritualmente volvemos a nacer. Somos vivificados por el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a tener una relación paternal con Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo mismo nos confirma si somos hijos de Dios. Y es lo que somos hoy. Hijos de Dios, qué privilegio. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que está diciendo, ahora ya no sois lo que eras antes. Pues ya somos lavados. Ya hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados. Dios lo hizo porque esta es obra de Dios. Y es la bendición que nosotros tenemos hoy en día. Miren, somos justificados, somos adoptados y ahora somos santificados. ¡Qué gran bendición! ¿Quién lo tiene? Los que creemos. ¡Qué gran privilegio! Entonces, en la santificación progresiva hay un cambio desde el momento en que se inició nuestra regeneración hasta la fecha actual. Si usted hace un recuerdo, yo no sé qué tiempo lleva usted en el Señor. Probablemente algunos tengan muchos años o otros pocos. Debemos evaluarnos y realmente pensar, ¿hemos cambiado? ¿Hay una transformación? ¿Cómo éramos antes, al principio, cuando recién aceptamos a Cristo? ¿Y cómo somos hoy? Debemos reflexionar mucho. No podemos ser iguales a lo que fuimos al principio. Debemos ir de menos a más. De eso se trata, hermanos. Es verdad, toda la vida luchamos contra el pecado. Hay una guerra espiritual. Porque el espíritu se opone a los deseos de la carne y viceversa. Esa es la lucha. Pero siempre saldremos victoriosos. Porque tenemos al Espíritu de Dios. Lo que quiero decir es que el pecado debe ir perdiendo fuerza en nuestra vida cristiana. Ese pecado se va debilitando cada vez más y más con el pasar del tiempo, hasta llegar a ser una persona distinta a lo que fuimos al principio. Y todo ese cambio se produce porque Dios ha ido trabajando dentro de nosotros. Hermanos, no lo duden. El Espíritu Santo continúa su obra toda la vida. Desde cuando Él nos dio un nuevo corazón, Él comenzó a trabajar.
Y Él nos lleva a tener una relación espiritual restaurada por Dios. Él nos lleva. Entonces nosotros en esa santificación progresiva vamos creciendo en el sentido, siendo más piadosos, anhelando más la justicia y volviéndonos más a la imagen de Cristo Jesús. De eso se trata. Pero a su vez vamos decreciendo en el pecado. Debemos crecer en santidad y decrecer en el pecado que nos gobernaba y del cual éramos esclavos, porque todos éramos esclavos del pecado antes. Y aunque somos justificados, aunque somos santificados, aún queda un remanente en nosotros. Entonces, eso que ha quedado debe irse debilitando conforme pase el tiempo. En ese sentido, vamos creciendo en santidad y decreciendo en pecado. Eso tiene que darse en la vida de cada creyente. Crecer en santidad y decrecer en pecado. Y las virtudes de la justicia y la piedad se va fortaleciendo en nosotros. ¿Creen que se puede hacer eso? Por la obra de Dios sí se puede. No es algo imposible. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de la contaminación, de todo aquello que no nos deja crecer, de todo aquello que no nos edifica. Tenemos que hacer todo eso. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, para ser cada día más santos en el temor de Dios. En este pasaje que acabo de leer, llama a purificarse a los creyentes de todo lo inmundo y a continuar su proceso de purificación todo el tiempo, viviendo en respeto y reverencia ante Dios. Entonces, todos debemos procurar la santidad y mortificar al pecado. Es decir, ya no vamos a proveer para la carne. No le vamos a dar cabida a los deseos de la carne, sino que proveemos para el Espíritu, a fin de llevar una vida de justicia práctica que nos distinga como cristianos que realmente somos. Todo eso tiene que ser evidente ante el mundo. Y todo eso lo hace Dios, si tú le crees, si tú eres obediente. El cristiano que ha sido santificado ya no se complace en la práctica del pecado, ya no se deleita, hermanos. No podemos deleitarnos en un pecado que antes sí lo hacíamos. Y eso no quiere decir que el creyente ya no peca nunca. Todavía seguimos pecando. Pero todos los días luchamos con ese pecado. Y si tú te aferras a Dios, vas a salir victorioso. Porque tenemos a alguien que está con nosotros siempre. Es su Santo Espíritu que nos da toda la fortaleza para vencer ese pecado. Entonces, de esta manera, ya no nos deleitamos en esos pecados que antes sí lo hacíamos. Ahora vivimos para agradar a Dios con nuestra vida. Hay una diferencia total entre el pecado que sobrevive y el pecado que reina. Hay un pecado que sobrevive en nosotros, es verdad, pero ese pecado no se enseñorea en nosotros, porque ya hemos sido santificados y regenerados por Dios.
No digas, es que yo no puedo dejar esto. No digas que yo no puedo vencer. Si eres un verdadero creyente, sí puedes, querida iglesia. Sí se puede. Pero nunca digas, yo ya no puedo cambiar. Porque Dios está con nosotros. Y Él nos da la victoria. Resumiendo en lo que éramos antes. En el pasado fuimos lavados y justificados por Cristo. En el presente vivimos en victoria sobre el pecado. Ahora, hermanos, ahora vivimos en victoria sobre el pecado. Nadie puede decir yo no puedo. Y en el futuro seremos presentados irreprensibles delante de Dios. En el futuro. La santificación es completa en nuestro ser, pero es incompleta en esta vida. Somos regenerados completamente en nuestro cuerpo, alma y espíritu, pero incompleta en esta vida, porque hay un residuo de pecado en nosotros. Aunque hemos sido regenerados, no hemos sido glorificados todavía, quedando en nosotros un remanente de pecado, que es por el cual nosotros seguimos luchando conforme pasa el tiempo. Es decir, el dominio del pecado ha sido quebrado. Aunque su presencia esté completamente eliminado, aunque el enemigo ha sido vencido, nosotros venimos enfrentando todavía tentaciones. Y la única manera de vencer todas las tentaciones es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debe ser obediente a Él. Hermanos, es imposible que un verdadero creyente conviva con el pecado. No sería verdadero creyente. Si alguien dice, yo todavía hago esto, este otro, y me deleito, déjame decirte, no eres un verdadero creyente. Eso no se da. Es imposible que un creyente conviva con ese pecado sin hacer frente al mismo. Un cristiano no se rinde al pecado, lucha contra él y con la ayuda del Espíritu Santo lo vence y no le damos cabida a él, al pecado. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra guerra diaria. Que luchamos contra el pecado, luchamos contra las tentaciones. Pero no nos dejamos vencer. Salimos victoriosos. Y es lo que debemos hacer todos como creyentes o como iglesia. Debemos seguir adelante. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo quien nos guarda para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es triste, pero hay personas que confiesan la fe, pero que a veces su vida demuestra que no responde a esa fe. Y eso a veces nos puede hacer dudar. Bueno, ¿eres convencido o no? Y no quiero decir con esto que nosotros sabemos quién es salvo, no, porque la salvación es de Dios y solamente el Señor sabe lo que ocurre en el corazón del ser humano. Él sabe quiénes son de Él. Pero a veces por su forma de vida sí nos hace dudar. No puede existir una persona que dice que es un creyente, todavía siga viviendo una vida que no haya sido transformada. No puede darse. Como dije,
La santificación en cada persona debe ser progresiva. Vamos avanzando, vamos creciendo. Un ejemplo. Ustedes conocen la historia del rey David. David cometió un pecado con Betsabé. ¿Y cómo se sintió David después de esto? Se sintió tan mal que pasó a escribir el Salmo 51. Yo no sé si tú ya leíste el Salmo 51. Y hace una súplica a Dios casi desgarradora de dolor, de arrepentimiento por ese pecado que había cometido delante de Dios. Así debemos de ser nosotros. Es verdad, nosotros sí pecamos todavía. Pero ¿qué debemos hacer después? Arrepentirnos. Suplicarle a Dios que nos perdone, como lo hizo el rey David. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo en santidad. Entonces, un verdadero creyente, aunque luchamos con el pecado permanentemente, siempre vamos a salir victoriosos, porque es el Espíritu Santo quien proporciona la fuerza santificadora para poder vencer el pecado. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Romanos 6, del 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya no podemos perseverar en el pecado, querida iglesia. Como Dios en su gracia todo nos perdona. Error. Antes, sin Él, sí, probablemente lo hacíamos. Ahora no. Si pecamos, arrepiéntete. El cristiano ya no vive bajo la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Nadie puede decir que todavía me hace caer. Es que la debilidad. Por eso hice lo que hice. La debilidad. No. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para rechazar el pecado y obedecer a Dios. Y es tan importante, hermanos, la santificación. Y es tan importante ser cada vez más santos. ¿Por qué? Como dice en Hebreos 12:14. Escuchen bien. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una orden. Es un mandato. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad. Y gracias a Dios tenemos los medios de gracia para hacerlo. Y podemos usar esos medios diligentemente para ser efectivos y poder crecer en santidad. Gracias a Dios tenemos todos esos medios. Tenemos la palabra de Dios. ¿Quién puede decir lo contrario? Es que yo no sé leer. Es que yo no tengo una Biblia. Tenemos la palabra de Dios, que es un medio de gracia para meditar en ella todos los días. De hecho, Jesucristo en la oración sacerdotal dijo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el poder de la palabra nos va limpiando cada vez más y nos lleva a crecer progresivamente en santidad. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Por eso es tan importante crecer en el conocimiento. Déjame decirte esto. Cuando nosotros más nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios,
es cuando más nos vemos lo pecadores que somos. También tenemos los sacramentos, la Santa Cena, que es un medio de gracia, dejado por el Señor para crecer en santidad. Participa de la Santa Cena. Tenemos la oración, que nos permite crecer en una relación más íntima con nuestro Señor. Y aún la disciplina que recibimos de nuestro Dios también nos permite crecer. Nos permite trabajar en el ego y la arrogancia. Hay medios. Son medios de gracia. Y se hacen eficaces en la vida de los creyentes por su santificación y temor a Dios. Usémoslos, hermanos. Entonces nadie puede decir, es que yo no puedo crecer. Anda a estos medios, la palabra, la oración, la Santa Cena, la disciplina que puede recibir, etcétera, etcétera. Hermanos, la santidad, como dice en Hebreos que acabamos de leer, la santidad es un requisito para la eternidad. No es opcional, es la evidencia de nuestra fe genuina y se trata de un proceso de transformación continua hasta ver a Cristo. Entonces, toda esa vida que nosotros llevamos de ir siendo transformados dura toda nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Conclusión. Hermanos, la santificación no es una carga, no es un imposible, es un llamado glorioso que Dios nos hace. Es un mandato. Es vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Qué lindo que alguien diga, tú eres una persona diferente, hay algo en ti. Y uno puede decirle, yo creo en Cristo. Es lindo. Pero que no te digan, yo no te veo como cristiano. No se nota. Eso sí es triste. Pues nosotros estamos llamados a reflejar que en verdad Cristo está en nosotros. Hermanos, Dios nos escogió para ser diferentes, no para parecernos al mundo. Para hacer luz, para hacer sal. Para eso nos llamó. Y Él nos dio el Espíritu Santo para caminar en santidad. Tenemos todo. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu. ¿Quién puede decir no puedo? Eso es la santificación, hermanos. E ir creciendo progresivamente. Que cada vez pequemos menos. Cada vez el pecado vaya muriendo. Y de esta manera podemos agradar a Dios. Ponte de pie, querida iglesia.